Cuenca, 6 de agosto de 2015. Diga. Hola Marina, soy Sergio. ¿Qué quieres ahora? Te dejé muy claro que lo nuestro se ha terminado y que no quería que volvieras a llamarme. Lo sé, tranquila, no te creas tan importante, ya lo he superado. Solo te llamaba para que te pases por casa a recoger toda la mierda que te has dejado. No quiero tenerla en mi casa. Está bien, estaré ahí por la tarde, pero no más llamadas. Sí, lo que tú digas. Ambos cuelgan el teléfono y enseguida Marina se dispone a escribirle un WhatsApp a su amiga Laura. Tía, Sergio me ha llamado. Quiere que vaya esta tarde a su casa a recoger algunas cosas que me dejé allí. ¿Me acompañas? No quiero ir sola. Me da miedo que intente amenazarme o convencerme para que volvamos. Claro, no te preocupes, no te dejaré ir sola. ¿Te va bien si te recojo con el coche sobre las 6? Vamos, lo recogemos todo y nos piramos lo más rápido posible. Y ya nunca más tendrás que ver a ese imbécil. Me va perfecto, no sé cómo agradecértelo, en serio. Para eso estamos las amigas. Y, dicho y hecho, a las 6 de la tarde, Laura llega con su coche a la casa de Marina para recogerla y poner rumbo juntas a casa de Sergio Morate, el exnovio de la segunda. Para no alarmar a su madre, Laura se ha despedido de ella ese jueves por la tarde alegando que se iba a tomar algo con su amiga, pero la realidad es muy diferente. Apenas unos minutos después, las dos aparcan cerca de uno de los pisos de la urbanización Ars Natura y timbran en uno de los edificios. ¿Sí? Soy Marina, estoy aquí abajo con Laura. ¿Puedes bajarnos las cosas y las cargamos en el coche? ¿Bajar yo las cosas? Sí, claro. ¿Y qué más? Si las quieres, subes tú a por ellas. ¿En serio? ¿No eres capaz de bajarlas? No, ya te lo he dicho. O subes o te quedas sin ellas. Las dos amigas intercambian una mirada de frustración, pero parece que no tienen muchas más opciones. Está bien, abre. Enseguida escuchan el sonido de apertura y empujan con fuerza la puerta de entrada del edificio. Suben hasta el apartamento de Sergio y Laura espera en el recibidor mientras Marina recoge sus pertenencias. Esta última pasa a la habitación del matrimonio que compartía con su exnovio, acompañada por él para proceder con la tarea que la ha llevado hasta allí, pero, sin esperarlo, una vez están los dos solos en la habitación, Sergio la golpea con mucha violencia en la cabeza hasta dejarla inconsciente, y posteriormente le ata una brida en la garganta que la aprieta lo máximo que puede hasta asegurarse de que la ha estrangulado con ella. Deja allí el ya cadáver de Marina y procede a salir de la habitación para ir a por Laura. Esta, que seguramente ha escuchado algo extraño desde el recibidor, parece intuir las intenciones de Sergio cuando le ve salir del cuarto, porque intenta huir de la vivienda. Lamentablemente, no consigue ir demasiado lejos y sufre el mismo destino que su amiga. El agresor la atrapa, la golpea y posteriormente la asfixia. Una vez las dos chicas están muertas, Sergio esconde los cadáveres consciente de que en cualquier momento aparecerá su amigo Alexander, ya que ha quedado con él. Y, efectivamente, poco después su amigo llega a la vivienda. Sergio le recibe y le hace pasar al salón, pero no se anda con rodeos. La he cagado, la he liado gordo. ¿Por qué? Tengo aquí a Marina. Alexander, que intuye algo malo conociendo los antecedentes de su amigo, decide no inmiscuirse en el asunto sea lo que sea. Pues yo no quiero saber nada. Me voy. Sergio le tiende en su mano las llaves del coche de Laura que ha quitado al cadáver minutos antes. Si te vas, llévate las llaves de este coche y apárcamelo por ahí, que está aparcado ahí abajo. No pienso hacerlo. Adiós. Tan pronto como había llegado, se va, ya que no desea salir escaldado en ese asunto. Y, así, Sergio se encuentra solo en el domicilio con los dos cuerpos a los que acaba de arrebatarles la vida. Se dirige a la habitación para coger el de Marina y lo baja en ascensor hasta el garaje del bloque, donde lo introduce en el maletero de un Seat Ibiza de color verde. Posteriormente, vuelve a por el de Laura y lo baja de igual forma hasta el garaje, pero como el maletero no es lo suficientemente grande para albergar los dos cuerpos, este último lo deja entre los dos asientos traseros. Con ambos cuerpos ya en el vehículo, arranca y se dirige hacia las pozas del río Huécar, justo donde nace el río.
Allí se dispone a cavar una zanja lo suficientemente amplia como para que quepan los dos cuerpos, pero tras llevar minutos cavando sin obtener grandes avances, desiste y coloca ambos cadáveres en el hoyo como puede, uno encima de otro. Después los rocía con cal viva para acelerar la descomposición, tira la azada que ha utilizado para cavar en el suelo y se marcha de allí a toda velocidad. Fisonomías criminales. Capítulo 20. El doble crimen de Cuenca. Bienvenidos y bienvenidas como siempre a este pequeño espacio donde abordamos crímenes presentes y pasados de nuestra historia. En este 20º episodio vamos a trasladarnos a Cuenca para tratar un crimen que ocurrió hace relativamente poco y que se suma a esa lista infinita de feminicidios ocurridos en España, es decir, la muerte violenta de una o varias mujeres por razones de género. Antes de comenzar, quiero aclarar, como suelo hacer cuando es el caso, que gran parte de las conversaciones del inicio del episodio son una representación hecha por mí, para dar contexto y tratar de sumergirnos mejor en la historia, pero siempre, por supuesto, basándome en los datos que han trascendido del caso. En segundo lugar, simplemente deciros que los resfriados ya comienzan a atacar y esta semana he tenido la voz un poco regulera, por lo que disculpadme si en algún momento notáis algún pequeño desliz en la voz o la percibís algo más rara de lo habitual. Y ahora, sin más dilación, empecemos. El 6 de agosto de 2015, lo que iba a ser una simple recogida de enseres se convirtió para Marina y Laura en su condena. Sergio Morate, el exnovio de Marina, enfadado ante la decisión de ella de romper la relación y tras haberse casado con otro hombre en Ucrania, su país natal, decidió urdir un plan para quitarle la vida a la que había sido su pareja durante 5 años. Sin embargo, las cosas no siempre salen como las planeamos, en ocasiones puede haber imprevistos, y aquella tarde de verano Sergio no esperaba encontrarse con 2 personas en su domicilio. Laura del Hoyo, la mejor amiga de Marina, había decidido acompañarla a recoger sus pertenencias para que no fuera sola, pero esa decisión terminaría costándole la vida como una víctima colateral en toda esta historia. Al día siguiente del crimen, el viernes de madrugada, sin querer esperar más, las familias de Laura y Marina fueron a la policía a denunciar sus desapariciones tras esperarlas durante horas en casa sin que regresaran y tras haberlas intentado contactar sin éxito. En un primer momento, la hipótesis que barajaron los agentes ante aquella denuncia fue que la desaparición de ambas chicas podía haber sido voluntaria. Eran 2 chicas jóvenes y la experiencia les decía que no era necesario alarmarse tan pronto. Ya sabéis, lo típico que dicen siempre, estará de fiestas, habrá ido con el novio, en fin. Así que familiares y vecinos decidieron actuar por su cuenta y salieron en su búsqueda, repartiéndose de manera organizada diferentes zonas que peinar por completo. Además, las redes sociales se llenaron de fotos de las chicas y empapelaron las calles con carteles de búsqueda para apelar a la colaboración ciudadana. Gracias a ello, ese mismo día se encontró el vehículo de Laura, en el cual encontraron objetos personales de ambas, incluido el bolso de Laura con su documentación, dinero, llaves, el móvil y las pastillas para la cardiopatía que padecía, pero ni rastro de Marina y Laura. Pasadas 72 horas desde que los padres denunciaran la desaparición de ambas, la policía las dio oficialmente por desaparecidas y el lunes siguiente comenzó la búsqueda oficial. Asimismo, el Juzgado de Instrucción número 2 de Cuenca, que había abierto las diligencias previas del caso, decretó el secreto de sumario. Como siempre, los primeros pasos de la policía fueron hablar con familiares y amigos para situar a las 2 chicas antes de que desaparecieran. Descubrieron que ambas habían quedado la tarde de la desaparición con Sergio Morate, el exnovio de Marina, e iban a ir a su casa, por lo que éste pasó a convertirse de inmediato en el principal sospechoso. Además, investigando sobre él, la policía descubrió que tenía antecedentes por agresión sexual contra una novia anterior. Concretamente, 6 años atrás, Morate había ingresado 18 meses en la prisión de Cuenca tras secuestrar, amarrar, fotografiar desnuda a su expareja y amenazarla con difundir las fotos en Internet. Así pues, con semejante historial, era más que evidente que debían centrar su atención en él.
Por ello, a primera hora de la mañana del miércoles, los agentes comenzaron a registrar la finca que la familia Morate tenía en la localidad de Chillarón, donde además se ubicaba el negocio familiar, una empresa de restauración de muebles antiguos en la que trabajaba el joven. A media mañana, además, comenzaron otro registro en Palomera, donde la familia tenía otra casa, en esta ocasión la de veraneo. En ninguna encontraron de momento nada relevante, pero lo que más inquietaba era que el propio Sergio también estaba desaparecido. No había rastro de él, por lo que la policía temía que pudiera haber huido. Ese mismo miércoles por la tarde, un vecino que paseaba a su perro por la zona del nacimiento del río Huecar observó, en un trozo de tierra removida, un pie sobresaliendo, por lo que inmediatamente alertó a la policía, que se personó en el lugar en pocos minutos. Se sacaron los cuerpos, que estaban boca abajo, y lamentablemente para todos, confirmaron que eran los cuerpos de Marina y Laura, que habían sido enterrados en cal viva. A falta de realizar la autopsia, y bajo el impedimento de la cal, que había acelerado el proceso de descomposición, lo primero que observaron fue que no se apreciaban indicios de que se hubiera utilizado un arma de fuego en el asesinato, por lo que habría que determinar posteriormente si se habían empleado armas blancas. No obstante, los cadáveres aún conservaban la brida en el cuello, por lo que sí se podía intuir el estrangulamiento. Sin mucho más que poder averiguar sobre los cadáveres y su muerte por el momento, realizaron la inspección ocular de la escena, donde hallaron la azada que se había empleado para cavar y una garrafa de agua bendita de la Virgen de Lourdes, en la cual, más tarde, durante su análisis se hallaría ADN de Sergio Morate. Pasadas las 12:30 de la noche, una furgoneta del Instituto de Medicina Legal abandonó el lugar con los cuerpos, tras ordenar el juez el levantamiento de los cadáveres y que se prepararan para realizarles la autopsia. Y, mientras los resultados de esta llegaban, la policía se centró en encontrar a Sergio. Dados sus antecedentes y el hecho de que hubiera desaparecido, sospechaban que podría haber huido del país tras cometer el crimen, quizá a algún lugar como Italia, para desde allí tomar un vuelo a Colombia o Paraguay. En conversaciones con el entorno de Morate, la policía había averiguado que el sospechoso había expresado recientemente su intención de irse a vivir a Colombia, pero era poco probable que realizara ese viaje desde España, ya que le hubiera supuesto utilizar el pasaporte y pasar el control policial de salida en el aeropuerto, de ahí que pensaran en una huida a Italia. De todas formas, para no dejar ningún cabo suelto, se controlaron todos los vuelos a América Latina que salían desde Madrid y Barcelona, sin hallar ningún rastro del fugitivo. Por otro lado, también buscaron sin éxito el vehículo de Morate, con el que sospechaban que podía haber huido y del cual habían podido averiguar que se trataba de un Seat Ibiza verde con matrícula 1062 CPF. La última vez que se lo había visto era en Valladolid, pero ahí se perdía el rastro. En añadido, otra de las gestiones que realizaron los agentes fue interrogar a los presos de la cárcel de Cuenca que hubieran tenido contacto con Sergio durante su estancia en la cárcel. Uno de ellos, del cual no ha trascendido el nombre a petición del propio testigo, declaró en una entrevista la información. Coincidí unos meses con él. Yo acababa de entrar por un asunto de drogas y menudeo, y él ya llevaba un tiempo. En la cárcel, si quieres sobrevivir, tienes que estar muy atento y ser muy observador. Ver de qué pie coge a cada uno y así saber a qué atenerte. A mí, Sergio Morate me dio miedo desde el primer momento en el que lo vi. Recuerdo que me lo presentaron, me miró de arriba abajo y siguió con lo suyo. No fue el desprecio con el que me miró, fue su absoluta frialdad. Se te ponían los pelos de punta. Es una persona complicada de definir. Quizá la palabra que más defina su personalidad es frustrado. Me explico. Con los jefecillos de la cárcel era absolutamente sumiso, se humillaba, sabía que estaban por encima de él y que podían hacer de su vida un infierno. Le he visto darle su comida, todo tipo de recados. Los jefes le aguantaban porque era su perrito faldero, útil, pero le despreciaban. Se reían constantemente de él. Sergio nunca decía nada, pero cuando podía lo pagaba con alguien más débil. Nunca se metía en problemas gordos, aunque de vez en cuando le daba arranques de furia y se volvía una bestia. Podía liarse a golpes con el que se le pusiera por delante, destrozarle incluso. Lo normal era la crueldad psicológica. Si sabía que algún preso tenía un hijo enfermo, se reía de él y decía que se iba a morir. O hacía comentarios sobre lo que le haría a las madres o hijas de los compañeros. No suena muy grave, pero cuando estás encerrado, esas cosas te destrozan. Pero si algo marcó profundamente a este preso, fue el machismo de Morate.
Estás con hombres las 24 horas. Es normal que, hasta cierto punto, se escape algún comentario fuera de tono sobre las mujeres, entre risas. Nada grave. Lo normal son comentarios del tipo sexual de lo que le harías a esta o a aquella cuando salieras de la cárcel, más por fanfarronear que por otra cosa. Sergio, sin embargo, no se unía a las bromas. Cuando hablaba de mujeres, lo hacía en un tono muy distinto. Una vez le oí decir que las mujeres que estaban por encima de un hombre deberían desaparecer. Otra vez que él jamás permitiría que una mujer se le impusiera, que si se revelaba lo más mínimo se iba a acordar de él toda su puta vida. Siempre estaba diciendo que a una mujer hay que educarla para que sepa quién manda, que las chicas tenían que estar al servicio de los hombres, que eran inútiles y sentimentales, y que solo servían para el sexo, cocinar y limpiar. Por otro lado, los policías interrogaron también a un preso colombiano muy cercano a Morate, con el cual había entablado amistad durante su estancia en la prisión de Cuenca. El hombre en concreto se llamaba Alexander, y la policía había podido averiguar que el pasado fin de semana había estado con Sergio en su casa, poco después de la desaparición de las jóvenes. Se le interrogó, pues, para conocer más de cerca su relación con el sospechoso y se conocía detalles sobre la presencia de las chicas en la casa de Morate. Llegó a trascender a la prensa parte de su relato, así que vamos a escucharlo. El pasado 6 de agosto a primera hora de la mañana me confirmaron que podía salir de permiso ese mismo día. Mi madre me recogió y fuimos a casa en Fuenlabrada. Sería las 2 de la tarde cuando logré hablar con Sergio por teléfono. Le pregunté si se mantenían los planes que habíamos hecho 2 meses antes y me contestó que sí, que iríamos juntos al concierto en Alicante. Alexander, que estaba de permiso en ese momento, se encaminó a la taquilla de la estación de Atocha para comprar los billetes a Cuenca. Justo antes de subirme, llamé a Sergio para contárselo y me dijo que los planes se mantenían. Iríamos juntos a Alicante en su coche, pero que a lo mejor no todo sería inmediato y que se retrasaría. Horas después, el tren llegó puntual a Cuenca. Llamé a Sergio para que viniese a recogerme, pero me dijo que le resultaba imposible. «Tío, cógete un taxi que yo te lo pago cuando llegues a casa», me prometió. El importe del trayecto rondó los 12 euros. Alexander volvió a llamar a su amigo y éste le dijo qué números debía marcar en el telefonillo para que pudiese abrirle la puerta. Al entrar en la urbanización de Sergio me confundí y cogí un ascensor que no daba directamente a su rellano, así que crucé la planta y llamé al timbre. Juro que no vi nada normal ni en el rellano ni en ningún sitio. Morate le abrió la puerta con ropa de estar por casa. Me hizo pasar al salón. No vi ni detecté nada extraño, lo prometo. Tampoco escuché nada que me pudiera hacer pensar que en el piso hubiera nadie más. Ni me comentó que hubiese cometido un delito ni me pidió ayuda para nada. Sergio me dijo que no podía ir a Alicante en ese momento y que si quería podíamos irnos juntos, pero sobre las 3 de la madrugada. Le respondí que era imposible, que tenía que llegar pronto, así que me fui de su casa. No estuve dentro ni 5 minutos. Sin embargo, la policía no cejó en su empeño pese a no obtener los resultados esperados con este interrogatorio. Ante la sospecha de que hubiera huido de España, se activaron todos los mecanismos de cooperación policial internacional y se emitió una orden internacional de busca y captura. Al mismo tiempo, los agentes realizaron distintos controles de datos y diversos análisis operativos, sobre todo del móvil de Morate, que les llevaron a determinar que había salido de España por el puesto fronterizo de Portbou, desde donde se había desplazado a Rumanía, país en el que, además, poseía un valioso contacto, István Horváth, otro amigo muy cercano que había hecho durante su estancia en la cárcel. Así pues, gracias a las buenas relaciones entre la policía española y rumana, esta última se puso manos a la obra para localizar al fugitivo, y el día 13 de agosto por la tarde, apenas un día después de encontrarse los cadáveres, Sergio era detenido en un apartamento de la calle Nicolae Balcescu, en Lugoj, Rumanía. Durante el arresto, Sergio iba acompañado por otras 2 personas de localidad rumana, entre ellos su contacto de la cárcel, que también fue detenido en el acto y ninguno opuso resistencia a su captura. Eran las 6:30 de la tarde y la carrera de Morate había llegado a su fin. Era detenido en Rumanía tras recorrer más de 2.800 kilómetros en su Seat Ibiza verde. Más tarde se averiguaría también cómo había realizado aquella loca huida. Todo había sido improvisado. No tenía demasiado dinero y como no quería quedarse sin en previsión de que surgiera algún inconveniente, como que el coche se averiara, había ido echando gasolina de 20 en 20 euros.
Además, había hecho todo lo posible por evitar los radares, cumpliendo las normas de circulación y bordeando cualquier lector de matrículas, aunque eso le supusiera retrasarse. Por si fuera poco, había realizado la huida sin dormir prácticamente, a base de Red Bull, café y pastillas de cafeína que compraban las gasolineras, y en su paso por Italia incluso había tenido un pequeño accidente del que no realizó parte y huyó de la escena. Al mismo tiempo que Sergio era detenido, se realizaban las autopsias de los cadáveres de Laura y Marina. Los primeros resultados indicaban que ambas habían muerto violentamente. Presumiblemente habían sido golpeadas en la cabeza y estranguladas con bridas. En el caso de Laura, presentaba también un fuerte golpe en el pómulo. El cuerpo de Marina, no obstante, era el peor conservado, pero algo que chocó mucho fue que el diámetro natural de su cuello era de 24 centímetros, pero la brida lo había reducido a tan solo 8 centímetros, lo que indicaba un estrangulamiento brutal. El viernes por la mañana, Morate se declaraba inocente ante un tribunal de Rumanía, que había dictado su prisión preventiva durante 15 días a la espera de que llegara una solicitud formal de extradición a España. En su declaración, él argumentó que no quería volver a España porque temía por su vida, ya que tanto él como su familia habían recibido amenazas, y añadió que la familia de Marina tenía contactos que podían poner en peligro su vida, incluso en una cárcel española. Tras la vista, fue ingresado en el Centro de Detención y Arresto Preventivo de Timis y el juez fijó una nueva audiencia para el próximo 28 de agosto, con previsión de poder adelantarla si llegara antes la solicitud de extradición. Al mismo tiempo, en España, el caso lo asumía el Juzgado de Instrucción número 1 de Cuenca, encargado de los asuntos de violencia de género. En lo que iba de año, Laura y Marina habían pasado a engrosar la lista de 31 mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas. La mañana del lunes 24 de agosto, un tribunal rumano resolvía extraditar a Sergio a España. Sin embargo, Morate rechazaba su envío ya que temía por su vida. Accedía, eso sí, a que la justicia rumana entregara sus bienes, entre ellos su ropa, su coche y su móvil, a las autoridades españolas como muestra de colaboración en la resolución del caso. Claudia Candea, que actuaba como abogada de oficio para Sergio, declaraba a los medios que la euroorden de extradición no se justificaba porque no existían pruebas de que Morate hubiera asesinado a las chicas. El 27 de agosto, Sergio recurría prácticamente en el último momento su extradición a España al Alto Tribunal de Bucarest, ya que disponía de 5 días si quería hacerlo. El 2 de septiembre, el recurso fue rechazado por carecer de fundamento y se inició su traslado a España. El 6 de septiembre era entregado a la policía española en la ciudad rumana de Timisoara y trasladado en avión hasta el aeropuerto madrileño de Torrejón pasada la medianoche, desde donde fue transportado a Cuenca en un coche camuflado de la Policía Nacional y escoltado por 3 furgones antidisturbios y otros 2 vehículos. Al llegar, pasó la noche en el calabozo y a las 11 de la mañana del día siguiente prestó declaración ante el magistrado titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Cuenca, que decretó prisión provisional comunicada y sin fianza en el Centro Penitenciario Madrid VII en Extremera. Mientras permanecía retenido, la policía continuó con el curso de la investigación y eso implicaba continuar interrogando al resto de sospechosos y volver a los lugares clave. Continuaban teniendo en el punto de mira a Alexander, el amigo colombiano que había estado en casa de Morate la tarde del crimen, y a Itzvan, el rumano que lo había resguardado en Rumanía. Respecto a este segundo, reconoció que Morate le había contado que había matado a Marina y a una amiga, y que fue a recogerlo a Hungría con varios familiares, inició los trámites para rematricular en Lugoj el Seat Ibiza y habló con su casero para que le alquilara un piso. Respecto a Alexander, que, como recordaréis, ya había realizado una declaración en agosto, de repente cambió su versión. Alegó que, cuando se enteró por la televisión de las muertes de Marina y Laura, le entró un sentimiento de pánico salvaje y una ansiedad insoportable que le impidieron siquiera conciliar el sueño esos días, y que por ello no quiso contar nada en un principio, porque tenía miedo a los problemas que le pudiera acarrear haber estado en Cuenca y, más concretamente, en casa de Sergio. Retomó la nueva versión desde la entrada al piso. La he cagado, la he liado gordo. Le dijo Sergio. ¿Por qué? Tengo aquí a Marina.
La afirmación provocó pánico en Alexander, que entendió aquellas palabras como que su amigo había hecho lo mismo que a su exnovia en el pasado, secuestrarla y realizarle fotos desnuda, de ahí su reacción posterior. Pues yo no quiero saber nada. Me voy. Si te vas, llévate las llaves de este coche y apárcamelo por ahí, que está aparcado ahí abajo. No pienso hacerlo. Adiós. Finalmente, tras muchos interrogatorios y entrevistas con el entorno, la policía trató de establecer un contexto y una resolución al caso, así que vamos allá. Todo había iniciado con la ruptura de Sergio y Marina. Esta última, tras haber estado 5 años con él y haber sufrido varios episodios de acoso y violencia, como haberla dejado encerrada en un coche o haberle destrozado la casa en una discusión, cortó la relación y se marchó a Ucrania. Morate la siguió hasta allí para intentar que volviera con él y prometió cambiar, además de amenazarla, pero terminó regresando a España solo y sin éxito. Mediado el verano de 2015, se enteró de que Marina se había casado y que estaba en Cuenca de vacaciones, ya que sus padres continuaban viviendo allí. Fue entonces cuando empezó a tramar un plan de venganza que pasaba por asesinar a Marina. Ya sabéis, el típico y lamentable, si no eres mía, no vas a ser de nadie. Eligió el nacimiento del río Huécar para enterrar el cadáver y allí cavó una tumba de 2 metros, lo suficiente para que cupiera el cuerpo, la cubrió para que no se viera y además compró los elementos necesarios para darle muerte y deshacerse del cuerpo: bridas, bolsas de basura, cal viva, un pico y una azada. Además, planificó una coartada para el día del crimen y quedó con su viejo amigo de prisión, Alexander, para asistir juntos a un concierto en Alicante y que así no pudieran situarle en Cuenca el día del crimen. Cuando todo estaba listo, llamó a Marina y la citó en su casa para devolverle algunas cosas que se había dejado. Con lo que no contaba, y fue el punto que tiró abajo todo su plan, fue que Marina no acudiría sola, sino que iría acompañada de su amiga Laura, precisamente porque no se atrevía a ir sola por si intentaba amenazarla o agredirla. Con esta nueva situación, y sin querer cancelar el plan, decidió asesinar también a Laura para que no hubiera testigos. Poco después, llegó a la vivienda Alexander, que fue a buscarle para acudir juntos al concierto, y le contó en cierta forma que había hecho algo a Marina, pero no consiguió ni la ayuda ni la cooperación de su amigo, que abandonó el domicilio, aunque tampoco corrió a delatarle a la policía. Así pues, Morate introdujo los cuerpos en su Seat Ibiza y los llevó hasta el nacimiento del río Huécar, donde la tumba que había cavado estaba destinada para una sola persona, y por ello no consiguió que los cadáveres cupiesen por completo y quedaron enterrados muy superficialmente, prácticamente a la vista. Desistió en intentar hacer el hoyo más profundo, sobrepasado por la nueva situación que se le había presentado, y por ello simplemente cubrió los cuerpos con cal viva y huyó del lugar y del país, siendo consciente de que en esas condiciones no tardarían en encontrar los cuerpos, y dando así inicio a una fuga que le llevaría hasta Rumanía. El 7 de junio de 2016 por la mañana, las puertas del juzgado número 1 de Cuenca se llenaban de personas que se agolpaban con pancartas pidiendo justicia. En torno a las 9:50 recibían a Sergio Morate al grito de asesino. Una vez dentro, el Ministerio Fiscal le imputó los 2 delitos de asesinato, imputación a la que se sumaron las acusaciones particular y popular. La visita apenas duró un cuarto de hora y en torno a las 10:30 el acusado volvió a salir del juzgado en un coche de la Guardia Civil que le llevaba de regreso a la prisión, mientras los ciudadanos allí presentes intentaban abalanzarse con furia contra el vehículo. Más de un año después, el 23 de octubre de 2017, daba inicio en la Audiencia Provincial de Cuenca el juicio por el caso Morate. En esta primera sesión, que arrancó con jurado popular, se solicitó el análisis de más de 40 pruebas, entre ellas las actas de levantamiento de los cadáveres, las inspecciones oculares de los vehículos de Sergio y Laura, las conversaciones del acusado con Marina y sus declaraciones una vez detenido. Se requirió, además, el testimonio de 27 testigos, al margen de la comparecencia de hasta 20 agentes de policía que intervinieron a lo largo del proceso de detención. Según el auto, el juicio debía determinar como verídico o no, no solo todo el contexto y la resolución de la policía que os he expuesto antes, sino también si esos hechos eran constitutivos de 2 delitos de asesinato y si incurrían en agravantes de parentesco, de cometer el hecho por razones de género, de abuso de superioridad, de ejecutar el hecho aprovechando las circunstancias del lugar que debiliten la defensa del ofendido o faciliten la impunidad del delincuente,
o de abuso de confianza. El Ministerio Fiscal solicitaba un total de 48 años de prisión para el acusado, así como la indemnización de 50.000 euros al marido de Marina, 200.000 euros a sus padres y 30.000 euros a su hermana, así como otros 200.000 euros para los padres de Laura y otros 30.000 para sus hermanas, es decir, un total de 510.000 euros. Por su parte, la representación de Morate solicitaba la libre absolución del acusado, ya que, a su parecer, el auto de apertura del juicio infringía los derechos fundamentales de su cliente, vulnerándose el principio de presunción de inocencia. Una semana después, el jurado popular declaraba culpable por unanimidad a Morate por el doble crimen, y el 7 de noviembre de 2017, la Audiencia Provincial de Cuenca condenaba a Sergio Morate a 48 años de cárcel, la misma pena solicitada por la Fiscalía. Se le sentenciaba a 25 años de cárcel, la máxima legal, por la muerte de Marina al concurrir el agravante de parentesco y género, mientras que en el caso de Laura se le condenaba a 23 años, en total 48. Todos entendieron que Morate, el único sospechoso del doble crimen, era culpable. Aunque no se habían encontrado restos de las víctimas ni en su vivienda ni en el coche, eran numerosas las pruebas contra él. Algunas de ellas muy determinantes, como la garrafa de agua bendita hallada en la escena del crimen y que contenía su ADN, el mismo tipo de botella que además se encontraba por igual en casa de la madre de Morate. Durante todo el juicio, el acusado se mantuvo impasible, casi ajeno a lo que estaba pasando. Se acogió a su derecho a no declarar y renunció al de la última palabra. Según un policía que estuvo a cargo de su vigilancia cuando estaba en el calabozo a punto de entrar a juicio, la única obsesión que tenía Morate en esos momentos era ver las fotos de la boda de Marina. El agente relata que cuando hablaba de ella se venía arriba, hablaba con desprecio y como con un odio inusual, y no mostraba el más mínimo resquicio de arrepentimiento, estaba convencido de que lo que había hecho era justo y correcto. Sin embargo, con Laura sí que llegó a mostrar algo parecido al arrepentimiento o mínimamente algo de culpa, bajo las palabras: Pobre Laura. Hasta aquí el doble crimen de Cuenca. Como podréis imaginar, no hay demasiadas palabras decentes a comentar sobre este caso y este sujeto. Lamentablemente, la violencia de género continúa siendo una grave realidad a día de hoy, una lacra de la que cuesta desquitarse por más que pasen los años. En lo que va de año 2024, según las estadísticas del Ministerio de Igualdad, 44 mujeres han sido asesinadas por violencia de género. En 2015, cuando sucedió este caso, el año terminó con 59. La cifra se ha reducido un poco, más aún si la comparamos con los primeros datos disponibles de 2003, donde el número subía a 71, pero aún así, la diferencia no es tanta y es algo que asusta y apena por igual. Eso sin contar que estas son las cifras oficiales y reconocidas, pero como siempre digo, ¿qué ocurre con aquellos casos que no se resuelven o que simplemente no se descubren? Quizá nos llevaríamos una sorpresa. Sin más que añadir, nos vemos en el próximo episodio con un caso antiguo que ya os avanzo que lo he comentado en algún episodio anterior y que es bastante conocido, pero que aún así llevaba tiempo con ganas de traerlo al podcast, así que lo abordaremos juntos. Y como siempre digo y nunca me cansaré de repetir, muchas gracias por escucharme.